Bueno, siempre es una preocupación mirar el sistema de salud y lo hacemos cada cierto tiempo aquí en Nativa. Uno imaginó que la pandemia había sido tal bofetón a la situación en salud del país, que los 220.000 muertos que nos dejó iba a ser razón suficiente para que desde el día siguiente en que la pandemia se declaró como finalizada o en etapa de descenso, en fin, nos pusiésemos a trabajar por un nuevo y mejor sistema de salud. Y eso no ha ocurrido. Así que hemos invitado al doctor Hernando Ceballos, exministro de Salud, para conversar con él sobre algunos temas que quiero plantearle en relación a la posibilidad de un cambio en el sistema de salud de nuestro país. ¿Cómo le va? Hernando, bienvenido. Un gusto, placer siempre conversar con ustedes. A ver, si queremos transformar el sector salud y las políticas en salud, tengo algunos temas que me preocupan que quiero poner a su disposición. En principio, me preocupa la centralización. Creo que Lima concentra una cantidad de establecimientos de salud, especialmente los institutos especializados, que son muy de Lima y de poco en las regiones, lo cual limita el acceso a los servicios de salud en las regiones. Lo que le planteo como punto de partida para nuestra conversación, ¿le parece válido? Totalmente. Lo que pasa es que necesitamos revisar la eficiencia del sistema nacional de salud que tenemos, ¿no? Y vamos a tener que ver que tenemos varios subsistemas en nuestro país, ¿no? El Ministerio de Salud, la Seguridad Social, las Fuerzas Armadas. Hay una fragmentación muy grande ahí, así es. Hay una gran fragmentación porque cada uno de estos subsistemas se maneja con absoluta independencia. No hay unos niveles de coordinación, no hay una articulación con un norte, es decir, vamos a trazarnos esta meta audaz para acercarnos a la salud como un derecho a la población. No hay articulación. La Seguridad Social ve a quienes incorpora, por ejemplo, en el caso de los ESCAS COVID, que se han despedido cerca de 11.000 trabajadores. Así es. Ahora la Seguridad Social dice voy a reincorporarlo, pero el criterio de reincorporación es para fortalecer qué áreas de la Seguridad Social. Claro. Eso no está, nadie lo sabe. Claro. Nadie lo sabe. ¿Es para fortalecer el primer nivel de atención? ¿Es para favorecer los institutos especializados y la segunda y tercer nivel de complejidad? Nadie lo sabe. Pero además podría ser una recontratación en función a las capacidades que han desarrollado durante el tiempo que fueron CAS. Por supuesto, pero eso no se ha tomado en cuenta. De hecho, se debió hacer al principio. Igual pasa con el Ministerio de Salud, que ha reincorporado varias decenas de miles de trabajadores ESCAS COVID, lo cual es absolutamente justo, porque además seguimos con un déficit de cerca de 70.000 personas en el sector salud, pero no se ha hecho en el marco de una coordinación. Este es un primer tema. Pero además de esta fragmentación, tenemos un problema de segmentación, es decir, un establecimiento de salud no sabe lo que pasa en el establecimiento que está a 3-4 cuadras, no sabe cuántas camas hay disponibles, no sabe qué equipos se han comprado. Es decir, el sector salud está absolutamente atomizado. O sea, una emergencia no puede terminar, lleven a este paciente a tal hospital donde quedan 2 camas UCI para ser atendido. No lo sabe. Tiene que llamar y coordinar, claro. Pero no hay un sistema. De hecho, no tenemos en el sector salud una historia clínica electrónica que nos permitiría saber cómo está nuestro stock de medicamentos en un lugar, en otro, cuántos especialistas tenemos. Entonces, un primer problema es terminar con esta fragmentación, con esta segmentación que tenemos en el sistema de salud, que no funciona como un verdadero sistema. Esto se agrava porque la autoridad del ministro de Salud real termina en la Avenida Venezuela. Está el gobierno del Callao, hace lo que quiere, y las regiones también. Entonces hay un problema de el rol rector del Ministerio de Salud. Para esto hay que ajustar una serie de normas ¿mal definido, legales. ¿Diría usted? Sí, definitivamente, ¿no? Pero que además se ha manejado muy políticamente este tema, ¿no? Bueno, entonces esta desarticulación que tenemos en el sector salud le quita potencia, pero además, si bien se anuncia hace muchos años la necesidad de desarrollar una atención primaria de salud, ¿no? Pero no la resuelve. Años que vengo escuchando eso, doctor Ceballos. Sí, pero no se resuelve. Por eso es que la gente sigue saltando el centro y yendo a los hospitales, ¿no? Por eso es que no encontramos especialistas, porque de hecho el Ministerio de Salud ni siquiera sabe cuántos tenemos.
Entonces, todo eso tiene que resolverse si queremos potenciar. Y además la decisión política, ¿no? que es detrás, para resolver todo este problema, pero además la decisión política de entender que necesitamos un Estado que puede negociar muchas cosas, pero no puede negociar el derecho a la salud. Y es lo que hemos hecho en las últimas décadas. Ahora, ¿cómo es posible que en Iquitos, la ciudad más importante de la selva peruana, no tenga, por ejemplo, especialistas suficientes en medicina tropical? O sea, ¿a dónde quiero llegar? Quizás no tenemos especialistas suficientes para cubrir toda la demanda regional. ¿Esa es una argumentación válida? Por supuesto, el 40% de los especialistas los tenemos en Lima. Cuando empezó la pandemia, de los 700 intensivistas que teníamos en el país, cerca de 500 trabajaban en Lima. Y de los 500, 300 disponían buena parte de su tiempo para trabajar en el sector privado. Los otros 200 estaban distribuidos para el resto del país. Por eso vino la pandemia, con el COVID-19 y nos hizo leña. Pues, ¿no? Y tuvieron los médicos generales que aprender sobre la marcha y con miles de muertos, cómo manejar pacientes en la gravedad extrema que tenían muchos que tenían el COVID, ¿no? Que tenían comorbilidades. Entonces, eso nos mostró la necesidad de una política de recursos humanos sustancialmente diferente. Primero, no podemos dejarle al sector privado que nos resuelva la formación de especialistas, porque esto lo hacen en función de intereses económicos. Y el Estado tiene que diseñar una perspectiva de cuántos especialistas y en qué zonas necesitamos. Tiene que haber no solamente una diferencia remunerativa, porque nadie se va a ir a Puno para ganar lo mismo que vive en Lima, sino además hay que crearle las condiciones mínimas para que desempeñe su función. Yo no voy a mandar un cirujano cardiovascular a Bancay donde no hay ninguna posibilidad que él desarrolle su especialidad. Entonces, ese diseño de los cambios que necesitamos hacer en el país no es que es algo nuevo, novedoso, pero se necesita decisión política para avanzar en esa dirección. Perdimos una gran oportunidad con los ESCAS COVID en nuestro país, que debimos que esa gran cantidad de recursos humanos sea puesta en su mayoría en el primer nivel de atención, darle las condiciones adecuadas para potenciar allí nuestro trabajo en salud pública. No lo hicimos. ¿Qué le parecería, porque se sugiere, que cada región pudiera funcionar como un pequeño ministerio con niveles terciarios, secundarios y primarios para mejorar la atención en los sectores, sobre todo más rurales de nuestro país? Bueno, la descentralización es buena, pero la descentralización con presupuestos, con respaldo técnico... No, si no es un discurso, pues... ¿No es claro, cierto? Y debidamente articulada. Claro. Si yo le doy presupuesto a las regiones en el mes de octubre para que me lo ejecute, es imposible que me pueda ejecutar esto. Si yo no le doy el respaldo técnico a las regiones para que puedan desarrollar cualquier proyecto, también es un discurso. Si yo creo que la descentralización se termina en darle poder al gobernador regional y no en darle poder a la sociedad civil, para que articule y controle las acciones de salud, también es un chiste eso. De acuerdo. Y es lo que pasa en las regiones, ¿no? De acuerdo. ¿Quién gana con la fragmentación en el sector salud? ¿Los privados? Sí, ganan los privados, pero además es parte del diseño de un Estado cada vez más pequeño que se acople a esta política neoliberal de reducir el papel del Estado en la protección social del ciudadano. Porque lo que pasa en salud, de tener un Estado que destina presupuestos paupérrimos muchas veces en las áreas que tenemos, que no controla la ejecución de los presupuestos, que no fortalece técnicamente a las regiones ni a algunas áreas del Ministerio de Salud, un Estado que no priorice la política en la designación técnica dentro de las instituciones de salud, las cosas no van a cambiar. Pero eso que pasa en salud también pasa en educación. Seguro. También pasa en seguridad ciudadana. También pasa en la falta de un empleo digno. También pasa en los controles ambientales. Entonces, la idea con este modelo neoliberal es ir achicando las funciones del Estado, dejarlo todo al libre mercado, que se va a regular solo, que el Estado no intervenga. Y el resultado, que lo dijiste muy bien, es lo que pasó en la pandemia, porque los 234.000 fallecidos fueron muchos más. Mucha gente no registró
¿Usted siente que fueron muchos más? Sí, yo estoy seguro que fueron entre 300 a 400.000 ciudadanos que fallecieron en nuestro país. Tremendo. Y además, las secuelas no han terminado de evaluarse después del COVID-19, ¿no? Pero ¿eso por qué nos pasó? Porque fuimos el país con más muertos en el mundo. O sea, esa cifra que es aterradora, terminar siendo un país con estas cifras de mortalidad y de casos, no termina de ser parte de una lección que tendríamos que haber ejecutado. O sea, de una empatía, de una sensibilidad frente a ello, ¿no? Pasó, ¿no? O sea, nos hemos acostumbrado, como ya es una costumbre en el país y la metió en la cabeza, que los trabajos tienen que ser temporales, precarios, así es, que hay que hacer cola en los establecimientos. Claro. Nos han dicho que con este modelo, ¿no?, es la única forma de poder crecer como país. Y bueno, pero si no aprendemos, pues vamos a seguir repitiendo lo mismo, ¿no? Pero es este mismo modelo, por ejemplo, el que estas semanas ha puesto en discusión el porcentaje de stock de genéricos en farmacias. Sí. Ahora tenemos límites de stock. Imagínese, cuando el genérico es la única posibilidad, probablemente, que tienen los más pobres en el Perú, de tener medicamentos de calidad. Pero si el año pasado batimos el récord, por ejemplo, en dengue, en muertos y en casos. Sí. Tuvimos 23.000 casos de dengue. Ahora nos estamos acercando ya a los 50.000 casos de dengue. Más del doble. En marzo. Sí, más del doble. Y también tenemos más del doble de personas fallecidas. Sí. Estamos batiendo el récord en América Latina. Perdóneme, doctor, es una enfermedad endémica que conocemos, que sabemos cómo funciona y que por qué no atacamos de fondo. Así, y que no necesitamos grandes unidades de cuidados intensivos. Además, dicho sea de paso. Sí, bueno, habría que preguntarle al ministro, pues, y a sus técnicos a ver qué ha pasado. Habría que preguntarle a la señora Boluarte, que está felicitando a todos sus funcionarios cuando no cumplen lo que deben resolver, ¿no? Ahora, Hernando, es una barbaridad. Con un ejecutivo débil no hay capacidad para elegir a los mejores profesionales para dirigir la cartera, en principio, ¿eh? No, porque la gente honesta, la gente que mira la perspectiva de transformar las cosas en el país en favor de la gente, no se siente respaldada por un ejecutivo que tiene más del 90% de desaprobación, ¿no? Claro. Y además que está plagado de clientelismo, ¿no? Porque aquí la mayoría de los funcionarios son cuotas para que la señora Boluarte se mantenga. Eso no creo que la mayoría de la gente lo tiene bastante claro, ¿no? El Ministerio de Salud luchó durante muchos años contra la industria alimentaria para poder manejar el tema de los octógonos. La industria presionó y presionó para que estos no aparecieran, pero finalmente se consiguió. Ahora, Indecopi nos dice que las farmacias también deben vender golosinas gaseosas que forman parte de la industria alimentaria. ¿Usted se imagina al químico farmacéutico cobrándole a una persona un antibiótico para los bronquios al mismo tiempo que tiene que cobrarle los chisitos que compra? Sí, bueno, en realidad la norma va más a alimentos no perecederos, pero igual yo no comparto la idea que productos que no sean estrictamente de competencia de las farmacias, que ya de por sí se expenden de manera desordenada, la mayoría en algunos lugares sin receta, ¿no?, se manejen de esa manera. Pero lo mismo que pasa con los octógonos, porque la gente tiene que conocer parte de la historia, y es que en el tema de los octógonos, yo era congresista en esa época, hubo una bancada que se opuso radicalmente, y fue la bancada de Fuerza Popular. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque había que proteger a los que le financiaron la campaña. Claro. ¿No? Ahora, en el tema de genéricos, la historia empieza mucho más atrás, pero para no irnos muy lejos, en el año 2017 presentamos un proyecto para que se permitiera que la Tazanavir, que es un medicamento antirretroviral para el VIH, pudiera el Estado peruano comprarlo donde lo encontrara más barato. Más barato, claro. Bueno, pero como el Estado peruano había firmado, ¿no es cierto?, tratados de libre comercio, respeto a las patentes, se veía obligado a comprarle a un laboratorio, que era Bristol Myers, este producto. Quiere decir, lo tenía que comprar el Estado peruano y el ciudadano que iba a una farmacia 13 veces más caro que lo que se compraba. 13 veces, ¿no?, que lo que podía adquirirse en Bolivia, en Ecuador, ¿no?
el Estado estaba impedido de comprar en cualquier otro lugar o producir ese medicamento. Entonces, pero la Ley General de Salud, y esto hubo una sentencia del Tribunal Constitucional, permitía que, si está en juego la salud de la población, si de esto depende la vida de la población, no puede el Estado peruano hacer prevalecer cualquier convenio que haya realizado con quien sea, porque primero está la vida de los ciudadanos. Bueno, entonces se trabajó un proyecto que estaba Galarreta presidiendo el Congreso, y no me puede dejar mentir porque le hemos mandado varios comunicados para que lo discutiera en el Pleno. Se negaron a poner esto rotundamente. ¿Por qué? Porque la posibilidad de que el Estado peruano hiciera prevalecer la salud de los ciudadanos por encima del interés de las empresas abría las puertas a que el Estado peruano pueda, por ejemplo, comprar genéricos en cualquier parte del mundo. Claro. Entonces la idea era proteger a las empresas. Increíble. Entonces, esto que hizo la bancada de Fuerza Popular. Muy de Fuerza Popular. El año siguiente presentaron un proyecto de ley, Letona y creo que Frei Sarmiento, justamente para bloquear el ingreso de productos genéricos que vinieran del exterior. El año 2019 presentó Vizcarra justamente el decreto de urgencia con un listado más pequeño de medicamentos que Fuerza Popular trató de bloquearlos a través de los bioequivalentes, etcétera. Bueno, ahora que Fuerza Popular de alguna manera cogobierna con la señora Boluarte y Alianza para el Progreso, se deciden a no dar una prórroga a estos decretos de urgencia que han venido renovándose varias veces, que de alguna manera condiciona a las farmacias a tener un stock mínimo de medicamentos genéricos. Ahora las farmacias no tienen ninguna obligación de vender medicamentos genéricos, y entonces, claro, el ciudadano que tiene 5 soles en el bolsillo para cuidar su salud, pues no va a poder comprar ni un cuarto de una ceftriaxona, de una citromicina, porque solamente el Estado ya no controla los medicamentos genéricos. Entonces, esa situación, la verdad que no solo es lamentable, no solo es un atentado que alguna vez va a tener que explicar el ministro de Salud, ¿no? Porque hay que mejorar, por supuesto, la relación de medicamentos genéricos que tenemos, pero lo que no se puede hacer es dejar a la gente desprotegida, que es lo que está haciendo el Ministerio de Salud, ¿no? En la decisión de Indecopi de considerar que es una barrera burocrática el no permitir que las farmacias expendan alimentos no perecibles, también ha autorizado la presencia de médicos en las farmacias. No, eso es una barbaridad. ¿Qué le parece eso? No, me parece una barbaridad, por dos razones. La primera cosa es porque la ley señala que el acto médico debe darse en condiciones decorosas. No se puede dar en cualquier lugar, porque si no, pues ponemos una mesita, una silla, y que en el mercado, al lado de los que venden frutas, verduras, también se haga una consulta médica. Tiene la relación del paciente con el médico, necesita primero un ámbito de absoluta privacidad, discreción, decoro, ¿no? No se puede atender la salud en cualquier lugar. Este es un primer tema, pero el más sensible es que no puede haber un conflicto de intereses en la atención del médico. Si a mí me emplea el dueño de la farmacia para que yo haga una consulta en un rinconcito de la farmacia o en el segundo piso, ¿yo qué voy a recetar? ¿Productos que no tiene la farmacia? Yo se lo planteé ayer a la representante de las boticas y me dijo, bueno, es que eso ya tiene que ver con la ética del doctor. Tengo mis dudas. No, lo que tiene que ver es con el derecho del ciudadano. El ciudadano no puede estar sometido... No puede, pues, al amarre del doctor con al amarre del doctor. Y eso va a pasar, porque si yo receto medicamentos que no están en la farmacia porque me parecen más eficientes o porque... Así es. O porque hay más caros en otro lugar, por supuesto que el que me ha contratado me va a decir, ¿sabes qué? Te vas porque no me conviene, ¿no? Entonces, ese conflicto de intereses no puede existir. Pero además... Así como hablan de que, bueno, hay que dejar que el mercado se autorregule, ¿no? Dicen que ya en la pandemia nos dio una cachetada, la gente llorando por un medicamento, por oxígeno, por una cama, lo cual si no nos abrió los ojos, bueno, pues necesitaremos otras pandemias más, porque el Estado debe realmente hacerse responsable de la salud del ciudadano.
Entonces, pero ya que hablan de libre mercado, pues denle la oportunidad al ciudadano, cuando va a una farmacia, de poder elegir entre un genérico y un comercial, ¿no? ¿Por qué no puede tener esa opción el ciudadano? Sobre todo porque las instituciones públicas que tienen medicamentos, en su mayoría, no tienen el abastecimiento adecuado. Este es un error terrible que no se ha podido resolver en el abastecimiento adecuado de las instituciones públicas que venden medicamentos, y que se mantiene. Y entonces por eso es que hay tantas farmacias al frente de los establecimientos de salud, ¿no? Entonces, no, de ninguna manera creo que es conveniente que los médicos mezclen su labor médica en una farmacia, en un lugar donde se expenden medicamentos, porque esto es un conflicto de intereses clarísimo. Pero el argumento, además, de la representante de las boticas era que el sector salud estaba tan colapsado a nivel de las citas que ofrece, que esto de alguna manera podría crear un sistema que desinflara esa presión sobre hospitales y clínicas. Así, ¿por qué no ponemos entonces mesas para atender en los mercados, en los supermercados, en todos lados? Así, ese no es el acto médico. O sea, no es la salud que nos merecemos los peruanos, en primer lugar, ¿no? Qué casualidad, quiero que atiendas al paciente y le recetes, ¿no? Yo lo voy a contratar a ese médico, ¿no? Pero que atienda aquí en mi farmacia. ¿Quién se va a chupar el dedo de que no hay intereses ahí? Por supuesto que hay intereses, ¿no? Entonces eso no se puede permitir, no es correcto, no es ético y atenta contra las posibilidades económicas del ciudadano, porque lo que el ciudadano quiere es que le receten un medicamento lo más barato posible y eso no es lo que le interesa a la farmacia. El Perú había hecho grandes esfuerzos y con grandes logros en el tema de las inmunizaciones. Habíamos conseguido números para América Latina sumamente importantes. Polio, hace décadas que no aparecían casos, sarampión, ni le cuento. Sobre este tema, es verdad que la pandemia obligó a que se miraran algunos temas y se descuidaran otros, pero descuidar inmunización es el riesgo quizás más grande de aquello. Sí, yo creo que inmunizaciones es parte del embalse que se generó luego de la pandemia, ¿no? Donde si bien se trató en el último año de ir cerrando la brecha, eso todavía no se resolvió. Ahora, nosotros tuvimos la oportunidad, luego que descienden las cifras en la pandemia por la inmunización masiva que se realizó, de esa gran cantidad de brigadas de inmunización que teníamos, ese nivel de movilización social, porque la verdad que los objetivos que había trazado la OPS para nuestro país era llegar al 70% y llegamos al 80%, es decir, aquí la labor de los trabajadores de salud, de las brigadas, de los trabajadores de los distintos regímenes, incluso de los CAS regulares, de los CAS-COVID, fue la verdad espectacular y se logró sobrepasar el objetivo que teníamos y batir récord durante 3 o 4 meses de inmunizaciones en América Latina en el tema de CAS-COVID y empezar a recuperar las cifras que teníamos de atraso de inmunizaciones de otras enfermedades. No terminábamos de cerrar el embalse de un conjunto de enfermedades que la gente no iba, que había mucha gente en el Ministerio de Salud que había pedido licencia por límite de edad. Teníamos un embalse de cirugías, de atenciones, pero teníamos un ejército de trabajadores de salud. Bueno, lo primero que se hizo fue levantar los vacunatorios, lo primero que hizo fue despedir a miles de trabajadores. ¿Pero por qué? ¿Cuál criterio es ese? Desembalsar todas las brigadas que teníamos. Y sobre todo esa relación que se había logrado con la sociedad civil, con los líderes comunales en distintos lugares, que costó tanto, porque meter la inmunización y lograr un 60-65%, que era poco, pero para esos lugares era muy importante, donde están los pueblos originarios, en las zonas más complejas, allí llegaron los trabajadores de salud. Todo eso no se pudo mantener, se debió mantener. Y entonces, claro, todavía la velocidad para cubrir esas brechas se mantiene lenta. Han pasado más de 2 años ya desde ¿no? Y por ahí que el sarampión aparezca es un síntoma de que algo ha ocurrido, ¿no? Y es peligrosísimo. Porque es un virus autóctono. O sea, no es un virus que ha venido de afuera acá.
se ha desarrollado. Entonces, las posibilidades de que esto se expanda y tengamos contagios más amplios son muy altas, sobre todo porque nuestro nivel de inmunizaciones no llega al 70% y deberíamos estar arriba del 95%. Entonces, claro que tenemos que reconocer desde el Ministerio de Salud todo lo que nos falta. Así como cuando llegamos dijimos, ¿sabes qué? Acá tenemos el riesgo que una tercera ola nos barra y hay que tomar medidas. Pues ahora el Ministerio de Salud tiene que sincerar y decir, ¿saben qué? La labor preventiva en dengue fracasó. Ahora vamos a ver cómo en las regiones donde tenemos grandes posibilidades de que siga expandiéndose el dengue, hay que tomar medidas, pero no engañar a la gente y decirle, ¿sabes qué? Voy a salir a fumigar y con eso controlo. No, pues eso es un absurdo. Porque eso no es así. Eso es así. Doctor Ceballos, gracias. Siempre es un gusto tenerlo aquí en el programa. Gracias por venir a conversar, como siempre.